De hoy de Tu Story Podcast contamos con la Social Media Manager Jessica Hidalgo, que es la directora de la empresa de publicidad y marketing digital www.jessicahidalgo.es. Bienvenida a Tu Story Podcast y gracias por querer participar en nuestra plataforma. Muchas gracias a ti por invitarme, con muchas ganas de la entrevista y muy agradecida por estar aquí. Vale, mira, ¿nos puedes explicar o nos puedes hacer un pequeño resumen de tu vida profesional y académica hasta el momento que decidiste emprender? Sí, pues a ver, comienzo con mi vida académica porque yo estudié economía, comencé en economía internacional y a partir de ahí decidí dedicarme a lo que es la ciencia de los datos. A través Vale, de esta inquietud, pues empecé a trabajar en una agencia de marketing, en análisis de web, y ahí fue donde yo me introducí en el mundo del marketing. A partir de ahí, pues pasé dentro de esta agencia de marketing a llevar el área de desarrollo de negocio de una startup que nacía dentro de esta agencia y, y aún más cuando estuve desarrollándome con todo lo que viene siendo ventas, redes sociales, mundo online, etcétera. Y a partir de ahí empecé a crecer profesionalmente, trabajando con otras empresas del mundo de la moda, especialmente en el sector de lo que es la venta vale. y de lo que es, sobre todo a través del mundo online, de las redes sociales del marketing online. La razón por la que me especializo en redes sociales es porque empiezo a detectar, ¿no?, que hace falta o hay una necesidad en el mercado de la gestión de las redes sociales de una forma profesional, con unos parámetros, con unas indicaciones que están muy bien desarrolladas en el entorno online para otras áreas, como puede ser el posicionamiento en Google, el desarrollo de páginas web, etcétera, pero que no está tan desarrollada en la parte de las redes sociales y del influencer marketing, que son las dos especialidades en las que yo me encuentro centrada. Vale. Entonces, pues mi experiencia empieza a desarrollarse por este área y también a aprender y a formarme mucho en este área. Y a medida que ya estoy trabajando para otras empresas, empiezo a crear mi propio proyecto y este proyecto empieza a crecer y a través de que empieza a crecer, pues ya poco a poco me empiezo dedicando cada vez más en exclusiva a mi propio proyecto, que aunque en sus inicios llevo ya bastante tiempo con él, de forma exclusiva, pues no llevo tanto tiempo, estoy todavía Vale. en los inicios, aproximadamente un año, y pues esta es la trayectoria. He empezado con la vida de formación principalmente porque si hablo de la vida laboral, pues Claro, esta carrera profesional empieza a desarrollarse quizás algunas habilidades un poco antes, ¿no? Porque mientras estaba estudiando ya estaba trabajando en algunos proyectos, a veces tenían más que ver con mi formación, como proyectos de investigación dentro de la universidad, en las que conseguía becas y tal. Y en otras ocasiones, pues no tenían nada que ver en absoluto, pero siempre he sido muy inquieta, he trabajado de camarera, he trabajado vale. en, en bodas, he trabajado en muchas cosas, que eso pues también me ha dado habilidades actuales para moverme en el mundo de los negocios sin miedo. Habilidades de comunicación, sobre todo. Habilidades de comunicación, de adaptación, de mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esa es un poquito de forma muy resumida mi trayectoria, aún todavía en el inicio. Vale, ¿qué te motivó o te impulsó a emprender? Y sobre todo emprender en lo digital, bueno, tiene relación con tu vida profesional, pero ¿qué fue lo que te impulsó a emprender y no trabajar
a través de una empresa de marketing? Ujú. Pues mira, lo que me impulsó a emprender, yo siempre he sido una persona muy inquieta. Me encanta aprender, me encanta leer, me encanta conocer cosas, moverme mucho. Y cuando estás trabajando para una empresa por cuenta ajena, esa capacidad tuya de flexibilidad y de inquietud, aunque se valora mucho en muchas ocasiones, pero está limitada. No puedes decidir un día cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, aunque tú creas que es mejor, tienes que pasar unos procesos, tienes que estar muy limitado. Exacto, Entonces, cuando tú trabajas para ti solo, todos estos conocimientos, todo lo que tú puedas aplicar o todo el potencial que tú puedas exponer, el límite lo pones tú. Tú, tu tiempo, tus recursos, ¿no? exacto. Pero puedes ponerlos en marcha, puedes decir, yo creo que esto funciona mejor y lo voy a llevar a cabo de esta manera. Entonces, principalmente para mí eso tiene mucho valor, el que se me ocurra una idea en el que me forme en un ámbito y pueda ponerlo en marcha y decir esto funciona, pueda testearlo, pueda llamar, pueda moverme. Exacto. Esa flexibilidad a la hora de crear para mí es muy importante y es algo que yo valoro mucho. Cuando yo empecé por mi propia cuenta, no fue de la noche a la mañana, fue eso como algo extra, de forma profesional, pero algo extra que me iba introduciendo y veía que ahí tenía una capacidad que de otra forma a lo mejor no tenía. Y eso me enganchó muchísimo. Exacto. Acabas de decir que eres inquieta y hay una frase en tu página web que me ha gustado bastante, que es del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que dice lo siguiente. em, la frase dice lo siguiente: soy una persona tranquila, la inquieta es mi mente. ¿Crees que para ser emprendedor tenemos que saber ser inquietos mentalmente, pero tener una tranquilidad física? Eh, en relación a la primera parte, que es sobre ser inquieto, creo que es imprescindible. Ya seas emprendedor, que estés emprendiendo tu negocio, o puedes tener un carácter emprendedor trabajando para cuenta ajena. Es decir, que el ser emprendedor no se limita solo a que tú estés creando un Exacto. negocio. Puedes ser emprendedor en la vida, trabajando para una empresa o trabajando para tu propia empresa o de cualquier forma. Entonces, eres emprendedor, eres una persona inquieta, sí. Si no te mueves, si no hay esa cosquillita interna que te mueva, Sí, nunca vas a tener el valor de emprender, porque para emprender se necesitan muchas cualidades y muchas actitudes, porque hay momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos exacto, regulares, exacto, exacto. momentos más monótonos, que son pocos. Entonces hay que tener siempre un espíritu muy capaz para ser una persona emprendedora. En relación a ser tranquilo, pues no es imprescindible no tener una actitud tranquila. Yo doy una imagen tranquila porque soy muy metódica, soy formal, pero por dentro soy muy nerviosa. No paro nunca, ¿no? Desde la tranquilidad siempre estoy haciendo algo. Entonces, para aquellas personas que tienen un carácter inquieto, también es genial. Hay algo más imprescindible que ser tranquilo o ser nervioso, porque los nervios también te llegan muy lejos y también te hacen Claro. moverte y también te hacen hacer cosas. Hay otra habilidad que es mucho más importante, muy importante para ser emprendedor, que es la paciencia. Sí, Actualmente sí, sí. vivimos en el mundo del ya, de que todo lo queremos ya, de que queremos comprar algo y Amazon nos lo trae mañana y buscamos algo, nos preguntamos algo y lo buscamos en Google y lo tenemos, no hace falta que nos vayamos a la biblioteca a consultar una enciclopedia. Entonces lo tenemos prácticamente ya. Y aparte de eso, el mundo y la tecnología evolucionan aún más rápido del ya. Cuando tú has asimilado una tecnología, ya ha evolucionado esa tecnología 3 veces. Entonces, eso nos da
una percepción de rapidez Exacto. que nos inquieta, que queremos, no somos pacientes, queremos tener las cosas para mañana o para ayer. Además, el mundo de las redes sociales nos muestra un mundo a veces real o a veces no, pero de personas que tienen mucho éxito, personas que han alcanzado X logros con X edad y es una imagen que a veces puede llegar a una ansiedad social, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso tienes que poner los pies en la tierra, ser muy consciente de dónde estás, de tu evolución, de tus propios logros y de que las cosas en los negocios o en la vida no se consigue de la noche a la mañana, sobre todo si quieres cosas estables y buenas, ¿no? Exacto. Entonces, la paciencia es una habilidad imprescindible. Claro, ahí creo que has dado una clave del éxito de cualquier empresa, cualquier proyecto o de un emprendedor, que es la paciencia. Y de la paciencia, sobre todo, también ponerse metas reales, porque está muy bien decir, quiero llegar aquí, de acuerdo, pero pon metas pequeñas, pequeñas, cuando las consigas, sube a la otra meta. Creo que es muy importante también al día de hoy, porque hay mucha gente que, lo que tú comentabas, que cuando ve las redes sociales ves a ciertas influencers o ciertas empresas, dices, yo quiero ser como él, quiero hacer lo mismo. Pero claro, esa persona se lo habrá trabajado seguramente, habrá tenido un proceso parecido al tuyo, pero que no lo ha mostrado realmente, porque muestra el éxito que tiene actualmente. Exacto. Tienes que tener sueños y aspiraciones grandes. Eso sin duda. Tienes que soñar en grande, pero después tienes que actuar en pequeñito. Exacto, Y los objetivos, como se conocen habitualmente, que son los objetivos SMART, que deben ser realistas, medibles, etcétera, pues tienen que ser que tú puedas conseguirlos. Y además tener distintos objetivos. Si tienes en mente, por ejemplo, en marketing, en negocios, en redes sociales, en todo, hay algo muy importante que es la estrategia. Entonces, cuando tú tienes una estrategia, tú tienes unos objetivos planteados y tú esos objetivos los tienes a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Esto también sucede en la vida personal, lo que pasa es que no lo medimos de exacto. la misma forma tan, tan explícito, ¿no? Sobre papel. Pero tú tienes que tener esas metas y a través de estos objetivos ya vas estableciendo acciones más concretas para cada uno de ellos. Claro, acabas de explicar que hay que tener una estrategia. Ujú. Y de estrategia te quiero hablar porque ¿qué relación hay entre la estrategia en medios, en medios de como redes sociales o audiovisuales, el social media, también hablas de la influencer marketing y Ujú. el community manager? Vale. ¿Qué peso tienen estas tres personas o estas tres eh, tipos de trabajo en la estrategia de una empresa, en los medios sociales, sobre todo? Vale, pues mira, te comento, para explicarte esto tenemos que ir de lo general a lo concreto. Vale, Yo hablo cuando me presento que yo establezco estrategias como social media manager, establezco estrategias en redes sociales alineadas con los objetivos de negocio. Es decir, lo primero en una empresa que tiene que tener bien establecidos cuáles son sus objetivos de negocio. Entonces, una vez que tienes el plan de negocio y estos objetivos de negocios, ya tendrás distintos objetivos en distintos departamentos y ahí es donde entra la parte de marketing. Dentro vale, del área de marketing, alineado con estos objetivos de negocio, tiene que haber una estrategia concreta. Dentro de esta estrategia de marketing, pues estará el marketing offline, el marketing online, el marketing con unos objetivos en redes sociales. Y ¿de esta parte acuerdo? de las redes sociales es el plan de social media, que está integrado digamos, en la parte online. Pero digamos, todo el marketing está relacionado. El online y el offline está en conjunto, ¿vale? Pero después tú tienes que crear un plan. Vale, Entonces, las redes sociales tienen su propio plan, que es el plan de social media.
Y habrá un área también que sea para los influencers, es decir, dentro de las ventas que tú quieras realizar o dentro de los objetivos que tú tengas, ya sea de venta, de alcance, de reconocimiento de marca, Vale, vale, vale. etcétera, tú utilizas este plan de marketing de influencer. Entonces, estos son en común. Después hay otra figura de la que me comenta que es el Community Manager. Hay una Exacto. diferencia entre el Social Media Manager y el Community Manager. Eh, el Social Media Manager crea una estrategia y se encarga de conocer las estrategias de marketing, de conocer las estrategias de negocio, de estar alineado, de tener una relación estrecha con el plan de negocios para que vayan caminando. Crea unos KPIs, que son unas acciones medibles que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar las distintas tareas y que deben de ser medibles a través de unos informes para tener Vale, el control de cómo se están realizando estas acciones. Y después está el Community Manager, que es la persona que ejecuta y lleva a cabo el plan de social media. Es decir, si vale, el Social Media Manager dirige qué es lo que se tiene que hacer, el Community Manager realiza la publicación, realiza los comentarios, realiza las iteraciones, programa, etc. Entonces, la mayoría de las veces no conocemos ambas figuras porque suelen estar en común. mm, Hablamos de un tejido empresarial en España que básicamente son pymes, mm, pequeñas y medianas empresas y sobre todo microempresas y mucho emprendimiento, que es lo que está más fuerte ahora mismo en redes sociales. Entonces, la figura del Community Manager y la del Social Media Manager suele ser la misma. Exigimos al community aprender de estrategia y el Social Media Manager hace publicaciones. Es decir, yo como social media hago publicaciones, hago también el trabajo de Community Manager. Cuando ya nos ampliamos a empresas un poquito más grandes, que tienen departamentos y que tiene a lo mejor una figura de social media y tiene varias personas haciendo de Community Manager, haciendo el trabajo real en las redes sociales. vale, de acuerdo, nos ha quedado bastante claro la explicación. Luego también te quería comentar que hay un detalle en tu página web que me ha gustado mucho, que es el vídeo explicativo que utilizas para explicar los servicios, quién eres y lo que ofreces. En relación a esto, ¿crees que las pymes o las pequeñas empresas de España no utilizan lo suficiente o no explotan lo suficiente el video marketing actualmente? Es cierto que actualmente el formato vídeo no se está explotando demasiado con sus matices, es decir, desde que TikTok y los Reels han llegado y han irrumpido este último año Sí, sí, todo este mundo, el formato vídeo en formato vertical para redes sociales sí que se ha ampliado mucho más. mm, Aún el formato vídeo corporativo en las empresas, hay algunas que lo tienen más desarrollado, pero hay muchas que todavía no lo tienen desarrollado por una cuestión principal. O eres tú la persona que te expones a algo que no siempre está dispuesta la persona que no es que fácil muchas veces. exacto, ni es fácil, ni a veces está dispuesta Es- a exponerse, a exacto, explicar, a invertir un tiempo, porque requiere mucho tiempo. exacto. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Y por otro lado, si queremos un vídeo profesional, si lo encargamos también requiere una inversión económica que va en comparación a lo mejor con otras inversiones no es tan grande, pero que requiere una inversión para crear un buen vídeo Exacto. o eres tú el que dedica mucho tiempo. Entonces, el esfuerzo para crear buenos vídeos es grande y por eso aún cuesta llegar a que todas las empresas exploten este medio y siendo un medio muy importante porque está demostrado que los vídeos tienen un carácter visual muy importante en Claro, los muy negocios. impactante. Claro, Mm. porque, por ejemplo, a mí lo que me gustó también es que el vídeo tuyo es corto, creo que es de 1 minuto y 40 segundos, algo así, y resumen Mm. perfectamente lo que ofreces, lo que haces y quién eres. Y creo que es un Mm. storytelling
la base del storytelling que narras, la historia que narras, es buena. Y creo que este potencial de la narración de las historias de las empresas tendría un impacto muy grande en los clientes o usuarios. Y creo que es una buena medida o un buen eh, soporte para comunicar tu proyecto o tu marca. Sí, totalmente de acuerdo. El storytelling ha quedado demostrado, igual que el formato vídeo, que llama muchísimo. Exacto, Es más, ahora tenemos el claro ejemplo de marcas que hacen publicidad con storytelling y se hacen virales. exacto. Entonces, eh, es imprescindible. El storytelling, todos deberíamos de tenerlo trabajado. Si es en formato vídeo, mucho mejor. Yo tengo el vídeo desarrollado de esa forma, pero quizás si yo invirtiera en estar yo y ser yo la persona que lo cuenta, a lo mejor quizás sería aún más atractivo. Todo es evolución. Eh, pero tener trabajado el storytelling para una empresa es muy importante, aplicarlo en formato vídeo es muy importante, pero también se puede aplicar a muchos otros formatos, en formato Claro, escrito, en formato audio, ahora que conocemos los podcasts. Tener una presentación que conecte con la audiencia es muy bueno, contar tu historia, porque las personas conectamos con personas. Aunque esa persona desarrolle claro. una marca, nosotros nos vamos a enamorar de la persona y después vamos a consumir su marca. Claro, es ahí donde, por ejemplo, en muchos de tus posts y muchas, un nexo de unión que tenéis, todas las personas que habéis pasado por aquí, todos los emprendedores, es la humanización de la marca o de la empresa. Claro, relacionando con el storytelling, si unes el storytelling con la humanización de la marca, estás ofreciendo realmente una historia que puede llegar y se puede identificar el cliente o el usuario con ella. Exacto. La humanización de la marca, además, puede ser algo que hace un tiempo atrás era algo innovador, mientras que ahora es algo imprescindible. Ahora ya tienes que humanizar tu marca, ya Exacto, sea a través de ti como persona o a través de utilizar algún elemento, un avatar, unos iconos en el que le dé vida a esos personajes a través de tu marca también. Un claro ejemplo que, de lo que viene siendo la humanización de la marca a través de un avatar es la vecina rubia, por ejemplo. La vecina rubia es conocida como un avatar, no se conoce a la persona, sin embargo, todo lo que vende detrás de la vecina rubia es una humanización totalmente. Entonces, ahora mismo es imprescindible porque hay tal cantidad, sobre todo en redes sociales, las redes sociales tienen un potencial muy grande y claro, todo el mundo ahora lo estamos intentando explotar. claro, claro, estamos Ese- todos ahí ese y que no sabemos cómo hacer. Exacto. Entonces, para llegar a conectar, no olvidemos que una red social, la propia palabra lo dice, es una red Social, social. Yo exacto. voy a socializar con el usuario. Entonces, no a socializar con una marca. ¿Qué pasa? Que si la marca es capaz de hacerse mi amiga, me tiene ganada. Pero eso no es fácil. Entonces, ¿crees que es una tendencia que ha venido para quedarse o que es una moda? Para mí ha venido para quedarse, ha venido totalmente. Es más, detrás de grandes marcas, eh, Apple tiene súper trabajada su marca, Sí, pero todos conocíamos a Steve Jobs. Es decir, está detrás de grandes marcas, hay grandes personas que nos han exacto, conquistado, digamos. Entonces, que tiene que tener un branding muy bueno, un producto o un servicio, y ser de calidad y tener tu nicho, potenciarlo y todas las cuestiones que vienen con el producto, eso es indudable, pero que detrás tiene que tener una humanización, también indudable. La tendencia a la que vamos es hacia un mercado de personas, de valores, de propósitos, que están muy lejos de vernos carteles y carteles de marcas sin sentido, porque nos perdemos. exacto, exacto. Es muy interesante lo que acabas de decir, que asociamos, mucha gente no asocia, por ejemplo, en el caso de Apple, lo asocia con Steve Jobs, que es una persona, no, Mm. no lo asocia con una empresa o con una multinacional tecnológica que hay detrás.
Y eso es muy importante y creo que sería muy interesante que en los colegios, por ejemplo, se estudiase las historias de humanización de las marcas, porque esto creo que sería muy enriquecedor a la hora de salir al mundo laboral. Eh, Cambiando un poco de tema, y vamos a hablar de clientes, porque una cosa que me interesa mucho es saber qué tipo de clientes son los que suelen pedir tus servicios. O sea, ¿son empresas que saben, comprenden que para el trabajo que tú desempeñas tiene que hacerlo un profesional? ¿O te viene el cliente que inició su proyecto y dijo, mira, yo las redes sociales las puedo llevar, o mi primo las puede llevar, o un amigo, tal y cual, y cuando se da cuenta que las redes sociales es un trabajo, necesitas mucho tiempo y está desbordado porque, claro, tienes que hacer facturas, tienes que contratar con clientes, etcétera, etcétera, y al final se decanta por contratar a un profesional como tú. Pues principalmente el tipo del cliente es el primero que has nombrado. Yo trabajo principalmente con empresas y agencias de marketing y comunicación. Vale, Entonces, generalmente tienen claro que necesitan una persona especializada para realizar ese trabajo, porque además cuando ya hablamos de una pyme, de una empresa que ya tiene un recorrido, te exige una cierta profesionalidad, que no es que no te lo exija el otro tipo de cliente, sino que ya tiene en cuenta unos parámetros de ventas, de resultados, que te va a exigir y que yo ofrezco. Entonces, ese trabajo requiere un tiempo y tiene un valor que tienes que estar dispuesto a valorar y a pagar. Entonces, yo trabajo con empresas que sí, que necesitan, que vale, entienden la necesidad de esta red, de un profesional que se dedique en concreto y sepa muy bien qué es lo que hace y qué es lo que maneja y piense en esos objetivos de negocio. Piense en que tú eres un empresario que tienes un negocio, que tienes unas preocupaciones de tu día a día y que tú tienes que potenciar eso. Que las redes sociales no van por un lado haciendo unas publicaciones y que después tus ventas y tus cosas van por otro lado, sino que todo va alineado. Y va alineado con una serie de reuniones, va alineado con una serie de informes, va alineado con unos conocimientos y una parte de consultoría, porque cuando no eres del mundo del marketing, tú necesitas entender el mundo del marketing. exacto. Hay muchas palabras que no se entienden, hay muchas acciones que no se llegan a comprender. Muchas veces cuando nos movemos en el mundo del marketing, como nosotros sabemos de qué hablamos, creemos que todo el mundo lo conoce, pero Sí, no se conoce. Entonces, todo este trabajo es muy importante para ese tipo de cliente. Y después, con la agencia, como he comentado anteriormente, mi figura de community manager, de social media manager, está en dirigir actividades de community manager. Entonces, en ocasiones, pues agencias que ya cuentan con una figura de community, pero que necesita el apoyo de una persona que dirija, que controle las diferentes áreas del marketing y esa es la figura en la que yo trabajo. vale. Bueno, vamos a casi terminando ya el primer bloque, que es sobre emprendimiento y sobre tu historia. Mm. De las últimas preguntas que te quiero hacer es, ¿crees que este 2021-2022 va a ser los años del emprendimiento, que la gente se va a lanzar al emprendimiento digital? Y si crees que las empresas cada vez se van a decantar más por contratar a freelance y no contratar personal para sus empresas. En primer lugar, yo pienso que gran parte del emprendimiento sí que se está desarrollando en estos próximos años. Una de las cuestiones principales es que hay un problema en el mundo laboral por la crisis actual y eso hace que muchas personas busquen sus propios medios con su propio emprendimiento. Entonces, es un buen esfuerzo y sobre todo en el mundo online.
todas las empresas que estaban en la línea de tener que digitalizarse, de la noche a la mañana se han digitalizado, porque era o eso Exacto. o nada. Entonces, un proceso de años de digitalización se han hecho en meses por la necesidad actual. Empresas que no contemplaban el teletrabajo, Un trabajo, exacto. entonces había teletrabajo. Entonces, la digitalización es muy importante, tanto para el emprendimiento como para las empresas que siguen trabajando de esta forma. Y después, en relación a la contratación de profesionales freelance, en vez de la contratación del personal, es una cuestión que no podría responderte así a voz de pronto, Vale, porque mientras que es cierto que hay una tendencia en el cambio de cómo van a funcionar, de cómo va a funcionar el mercado laboral, es decir, ya no ese trabajo que tradicionalmente se conocía de que tú entrabas en una empresa y probablemente te jubilases en esa empresa, se ha terminado, creo. eso creo que está prácticamente obsoleto. Sí, 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 sí. Ese modelo ya no lo podemos contemplar en excepción a lo mejor de la administración. Es decir, si quizás haces una oposición y te dedicas a la administración, es muy probable que sí tengas ese modelo, pero después en el mundo privado ya es mucho más difícil. Además, mi generación, que es la que se enfrenta, mi generación incluso más pequeña, un poco aproximado, ¿no? Que se enfrenta a ese mundo laboral, ha vivido ya desde hace unos años muchas crisis. Sí, sí. Es decir, se enfrenta a un mundo laboral que no le ofrece estabilidad, pero es que viene de un mundo de empezar ya con inestabilidad. La crisis inmobiliaria, la burbuja, la crisis del COVID, estamos continuamente en distintas crisis. Entonces, lo que puede generar un estrés para muchas generaciones de inestabilidad, nosotros tenemos una adaptación a esa inestabilidad en Claro, el exacto. mercado laboral y hace que tu forma de enfrentarte a las empresas ya sean muy diferentes también. Y si eso irá en favor del freelance o irá en favor de otros tipos en pluriempleo, en otros tipos de empleos, Siempre diferentes. estoy segura de que el modelo ha cambiado, lo que no estoy segura es cómo va a ir dirigido ese modelo. Porque si bien es cierto, tú que haces, estás en el mundo del emprendimiento y yo que estoy en el mundo del emprendimiento, tenemos una inquietud enorme y que nos encanta el mundo del freelance y de querer avanzar y de generar tu propio proyecto, etcétera. Pero esto también tiene unos riesgos y que todo el mundo no está dispuesto al mundo del Claro, emprendimiento. claro, exacto, Tenemos que exacto. comprender que hay muchos perfiles diferentes, que no todas las personas somos emprendedoras y está Claro. bien. Entonces, habrá un modelo diferente, no sé cómo se convertirá ese modelo, sí sé que la clave está en la educación, es decir, no podemos seguir educando de forma lineal para que tú te formes, tengas un trabajo y ya te jubiles. Tenemos que educar Exacto. en tecnologías, tenemos que educar en cambios, tenemos que reformular la educación para ser críticos, para adaptarnos. En eso sí está la clave totalmente. Muy interesante lo que acabas de comentar ahora y creo que una parte muy importante, si quieres, o sea, tanto que trabajes por cuenta ajena o por tu cuenta, es que el modelo ha cambiado y va a seguir cambiando y tienes que renovarte cada vez más y seguir aprendiendo y seguir estudiando durante toda tu vida porque o sea, como están los sectores, están cambiando tan rápido que como te descuides y digas, porque ya hice esta formación reglada o no reglada, y no la actualices, te vas a quedar atrás porque habrá gente que venga que dirá, pues yo lo tengo actualizado, ¿sabes? Va a innovar y te vas a quedar atrás. Y creo que es muy importante lo que acabas de decir de cambiar el paradigma de los estudios y de las formaciones. Sí, sí, totalmente. Bueno, el aprendizaje continuo
que es algo que se valora ahora mucho en las empresas porque es que en el mundo actual es imprescindible. Sí, sí, Como hemos comentado antes, estamos en continua evolución, entonces lo que has aprendido ayer no te sirve para mañana y yo creo que se exacto, puede aplicar a cualquier sector. Hay sectores que es mucho más importante, por ejemplo el sector tecnológico, en el que evoluciona y tienes que estar a toda esta evolución, pero hay sectores más tradicionales que también tienen que adaptarse, es decir, quien estudia leyes está toda su vida estudiando la legislatura. Y en la medicina hay unas innovaciones increíbles. Entonces, debemos de dejar de aprender información memorizada que te dan muchas herramientas y empezar a aprender a utilizar las herramientas que nos, que nos da esta información a nuestro favor, porque claro. eso es lo que nos hace ser buenos y productivos y aprovechar todos nuestros recursos. Sí es cierto que tiene que haber una parte más formal, más reglada, de base, para conocer que lo que estamos haciendo, que no seamos, es decir, que el hecho de tener una calculadora no nos impida no saber hacer una multiplicación, Claro, pero que una vez que esa etapa ha pasado, tienen que enseñarte las herramientas para moverte en el mercado. Es decir, no puede ser que tú sí sepas hacer una multiplicación, pero no sepas utilizar una calculadora. Es decir, este ejemplo es muy básico, todo el mundo sabe utilizar una calculadora, pero sí que se da el hecho de que puedas en una formación universitaria aprender a realizar un balance, pero no conocer las herramientas que se utilizan para hacer un balance. exacto. Entonces, tú realmente no tienes la capacidad dentro de una organización de, de ser productivo, porque ya nadie hace balance de forma manual. Tienes que conocer las reglas, pero es muy importante conocer la herramienta con la que vas a trabajar. Exacto. Entonces, este modelo que todavía está muy tradicional, seguimos con el modelo que teníamos tras la revolución industrial. Actualmente el mundo ha evolucionado y el mundo ha cambiado, pero el mundo de la educación aún sigue muy estancado. Claro, yo por ejemplo lo veo mucho en el sector tecnológico. Las formaciones regladas son bastante largas y teóricas, claro, y luego hay formaciones que son más cortas, son privadas, no son regladas, pero que para el mundo tecnológico te sirven porque finalmente aprendes esos conocimientos o consigues los conocimientos que consigues también con la formación reglada. Claro, con la formación reglada sí te va a permitir, te va a abrir unas puertas que igual la otra no te puede abrir, pero en el sector tecnológico esto creo que ha cambiado bastante. La formación reglada, aparte de darte unos conocimientos y abrirte una puerta, sobre todo yo diría que te da una capacidad que hay otras formaciones que no te dan. Es decir, tú enfrentarte a ciertos retos dentro de esa formación te concede unas habilidades y unas capacidades que con otro tipo de formación no tienes. Pero después de estas capacidades, lo que realmente vas a poner en práctica, lo puedes aprender en un curso y en un taller, mucho más que en una carrera universitaria. Sí, sí. Lo práctico está a veces incluso en formaciones gratuitas. Hay formaciones en YouTube que son buenísimas. Esto no está en contra de la formación pagada. Hay Claro, formaciones pagadas y formaciones regladas muy buenas, pero que es que al estar tan obsoleta, hay un gran volumen de ese plan docente que no sirve, que es que claro, no te es útil, es un tiempo invertido que no te está reportando unos grandes beneficios. claro. Nos adapta a las necesidades del mercado actual. No, ya no solo porque hay muchas veces que hablamos desde el punto de vista del mercado laboral. Es cierto que tenemos que estar adaptados para el mercado laboral, pero tenemos que estar desarrollados como personas críticas y como personas Eso es inteligentes importante. y en un sector independientemente de otras cuestiones, ¿no? Pero es que incluso en ese caso, si tú tienes una educación que no te está desarrollando con los conocimientos
para tú ser una persona crítica, para tener unas habilidades de conexión, de trabajo en equipo, de ciertas conocimientos que son actuales y que no son del siglo pasado. Exacto. Eso también, eso independientemente del mundo laboral, eso también es muy importante para ti como profesional en un área. Y esa parte a veces se olvida porque se encuentra en este estancamiento de la educación. Pues hasta aquí el primer bloque con Jessica Hidalgo, Social Media Manager. Y deciros que en el siguiente vídeo vamos a hablar de redes sociales.